Hola, mi nombre es Josué Oseguera y hoy les voy a hablar sobre el tema de la contaminación atmosférica. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestia o riesgos para la salud de las personas y de los seres y también de los seres vivos. Vienen de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. El nombre de contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen defectos perniciosos en los seres vivos y en los elementos materiales, y no a otras alteraciones inocuas. Los contaminantes atmosféricos se dividen en dos, en el primario y en el secundario. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre SO2, que daña directamente a la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. ¿Sí? Principales tipos de contaminantes del aire son la emisión de dióxido de carbono por país en millones de toneladas, los contaminantes gaseosos en ambientes exteriores e interiores, los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y por último el ozono. Diferentes fuentes producen estos componentes químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. La contaminación del aire interior es producida por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza y muebles del hogar también. Los gases contaminantes de la atmósfera, CFC, desde los años 1960 se ha demostrado que los clorofluorocarburos CFC, también llamados freones, tienen efectos potencialmente negativos. Contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la atmósfera, así como ha incrementado el efecto invernadero. El monóxido de carbono es uno de los productos de combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales también, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en los organismos. El dióxido de carbono, la concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía, y teóricamente posible demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura de la Tierra. El efecto invernadero. Monóxido de nitrógeno
también llamado óxido de nitrógeno OS. Es un gas incoloro y poco soluble en agua que se produce por la quema de combustible fósiles en el transporte y la industria también. Se oxida muy rápidamente convirtiéndose en dióxido de nitrógeno. El dióxido de azufre. La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión del carbono que contiene azufre. El CO2, resultante de la combustión del azufre, se oxida y forma ácido sulfúrico HO2, un componente de la llamada lluvia ácido que es nocivo para las plantas. El ozono. El ozono O3 es un constituyente natural de la atmósfera, pero cuando su concentración es superior a la normal, se considera como un gas contaminante. Los efectos de los gases de la atmósfera en el clima, los efectos climáticos. Generalmente, los contaminantes se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse hasta niveles peligrosos. Los patrones de las lluvias y la temperatura pueden afectar la rapidez con los que los contaminantes se alejan de una zona. El efecto invernadero evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra. Los efectos nocivos para la salud. Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud. La calidad general del aire ha mejorado en los últimos 20 años, pero las zonas urbanas son aún un motivo de preocupación. Los ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. Los dispositivos de control. Y por último, los siguientes instrumentos son utilizados comúnmente como dispositivos de control de contaminación en la industria o en vehículos. Puede transformar contaminantes o eliminarlos de una corriente de salida antes de ser emitidos a la atmósfera. Son los siguientes, los que les voy a comentar. Precipitadores es uno, electrostáticos son 2 y filtros de aire. 3. Carbón activado. El 4 son condensadores. 5. Convertidores catalíticos. 6. Recirculación de gases de escape. Y por último son las columnas incineradoras. Y por esto doy por concluido el video de la contaminación atmosférica. Gracias por escuchar este video. Nos vemos pronto. Adiós.